En una noche llena de tormenta, una mujer entró a un salón de lujo, pero salió arrastrada por la lluvia helada. Risas, miradas y cámaras captaron cada segundo de la humillación que nadie se atrevió a detener. Pero lo que nadie sabía era que ella tenía el poder de voltear todo al revés. Y cuando la verdad estalló, no hubo máscara que salvara a los culpables. Antes de que conozcas esta historia de orgullo, venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal para más relatos donde las apariencias engañan. La noche caía sobre la ciudad como un manto pesado, rasgado por relámpagos que pintaban el cielo de un púrpura enfermizo. La lluvia, despiadada, azotaba las ventanas de la mansión de los Velázquez, donde el lujo se exhibía como un trofeo, reluciente. Dentro, el murmullo de voces y el tintineo de copas de cristal creaban una sinfonía de opulencia, ajena a la furia del exterior. Era la fiesta del año, un evento que prometía sellar alianzas y cimentar reputaciones, pero que, para un alma solitaria, se convertiría en el escenario de una humillación inolvidable. Fue en este escenario de ostentación donde ella apareció, una figura discordante en medio del brillo y la pompa. Su vestido blanco, sencillo y mojado, se pegaba a su cuerpo, revelando una silueta que no buscaba disfraces. Cada gota que escurría de su cabello oscuro y empapado parecía cargar consigo el peso de una vergüenza que, irónicamente, solo los ojos ajenos parecían ver. No había joyas adornando su cuello esbelto, ni un apellido de peso susurrado con respeto, solo la dignidad silenciosa de quien no necesitaba artificios para existir. Ella atravesó la reja de hierro forjado, la piel erizada por el frío y la expectativa. El jardín, antes impecable, ahora reflejaba el caos de la tormenta, y cada paso en el mármol resbaladizo era un desafío. Al entrar al salón principal, el aire pareció enrarecerse. Las miradas, antes dispersas en conversaciones frívolas, convergieron hacia ella como rayos láser, diseccionándola de arriba abajo. Murmullos se esparcieron como veneno, serpenteando entre los invitados. ¿Quién dejó entrar a esta criada?, susurraban algunos, con el desprecio escurriendo en cada sílaba. Otros, más osados, ni siquiera se molestaban en disimular el escarnio, riendo abiertamente tras sus manos. Ella, sin embargo, no se inmutó. Su postura era la de alguien que poseía un propósito inquebrantable. Ignorando la cascada de juicios, avanzó con una determinación silenciosa, los ojos fijos en un punto invisible frente a ella. Con cada paso, el sonido de sus zapatos mojados en el piso de mármol parecía amplificado por el silencio pesado que se había instalado. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todos esperaran el desenlace de aquella escena insólita. Fue entonces cuando una figura imponente interceptó su camino. Era Mariana Velázquez, la organizadora de la fiesta. Una mujer de semblante altivo y joyas que centelleaban más que las estrellas en una noche sin nubes. Sus labios, pintados de un rojo vibrante, se curvaron en una sonrisa condescendiente. «Vaya, vaya, parece que alguien se equivocó de puerta», dijo Mariana con un tono de voz que goteaba arrogancia. Sus ojos, afilados como cuchillas, recorrieron el vestido simple de la mujer, deteniéndose en las marcas de lluvia. «La cocina está por allá, querida. Estoy segura de que necesitan ayuda con los aperitivos». Y señaló un corredor lateral, como si indicara el lugar que le correspondía a aquella intrusa. La humillación, que antes era solo un susurro, ahora se materializaba en palabras. La mujer de blanco sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que su voz se quebrara. Mantuvo la mirada firme sin desviarla. Pero la escena ya estaba armada. 2 guardias de seguridad, con sus trajes impecables y expresiones impasibles, surgieron como fantasmas, atendiendo a los clamores de algunos invitados que, en un acto de cobardía colectiva, fingían sentirse amenazados por la presencia de aquella extraña. «¡Sáquenla de aquí!», bramó uno de ellos, un empresario conocido por su arrogancia. «Esta gente no tiene lugar en nuestra fiesta». La escena se desarrolló en cámara lenta, grabada en la memoria de todos los presentes. Sin ninguna delicadeza, los guardias la agarraron por los brazos, arrastrándola fuera del salón. La resistencia de ella fue mínima.
casi inexistente, como si supiera que cualquier lucha sería en vano. La empujaron hacia afuera, contra la reja mojada, bajo la lluvia que ahora parecía lavar no solo su cuerpo, sino también su alma. Las risas, antes sofocadas, estallaron en una cacofonía cruel. Celulares se alzaban registrando cada segundo de aquella escena para las redes sociales, transformando la humillación en un espectáculo viral. El dolor no era solo físico, era el dolor de la invisibilidad, de la deshumanización. Lo que nadie sabía, y que cambiaría para siempre el destino de todos aquella noche, era que esa mujer, empapada y humillada, era la verdadera propietaria de esa mansión. Su nombre era Elena Jiménez, y lo había heredado todo de una madre luchadora, una mujer que, décadas atrás, trabajó como empleada doméstica para una familia rica, enfrentando humillaciones similares. Pero la madre de Elena, una visionaria, supo transformar cada lágrima, cada desprecio, en ladrillos para levantar un imperio inmobiliario colosal. Elena, ahora dueña de todo, decidió que era hora de una prueba. Quería saber quién era digno de su confianza, quién la respetaría sin las máscaras del poder y la fortuna. Llegó a la fiesta sin chofer, sin maquillaje, sin joyas, sin ninguno de los lujos que su fortuna podría proporcionar. Solo ella, en su esencia, para ver quién aún la vería como un ser humano y no como un signo de pesos, ambulante. Nadie pasó la prueba. Ni siquiera los empleados que la conocían, que sabían de su verdadera identidad, se atrevieron a romper el silencio. El miedo a perder el empleo, el estatus, el acceso a ese universo de privilegios, fue más fuerte que la lealtad o la decencia. Se callaron, cómplices de la humillación. En la lluvia, arrodillada sobre el mármol helado de la entrada, Elena lanzó una mirada de acero a quienes se carcajeaban del otro lado de la reja. Sus ojos, antes empañados por la lluvia, ahora brillaban, con una determinación fría. «Esto no va a quedar así», dijo con voz ronca, casi un susurro, pero cargada de una promesa que pronto resonaría. Antes de que la reja de hierro se cerrara en su cara, sellando su expulsión, vio la silueta de su asistente de confianza, Carlos, en el piso de arriba. Él estaba allí, como habían acordado, filmando todo, cada sonrisa falsa, cada aplauso a la humillación, cada rostro distorsionado por el escarnio. Cuando el video llegó a Internet, muchos lo compartieron como una broma. La criada loca expulsada de la fiesta. Los comentarios eran crueles, llenos de burlas y prejuicios, pero bastaron algunas horas para que la historia se volviera contra ellos. Detalles comenzaron a surgir, como piezas de un rompecabezas macabro. La mansión no pertenecía a los Velázquez, era de una empresaria discreta, conocida en el sector inmobiliario por su ascenso meteórico y su filantropía silenciosa. Fotos, documentos, vecinos confirmando su identidad. Todo explotó como una bomba, reverberando en cada rincón de Internet. En pocas horas, la marea cambió. Contratos fueron cancelados, patrocinadores se alejaron de la organizadora de la fiesta y de los invitados que se rieron de la humillación. Las empresas no querían que sus nombres estuvieran vinculados a la crueldad que se había vuelto viral. La imagen de la mujer de vestido blanco, arrodillada bajo la lluvia, se convirtió en un símbolo de la cara más fea del prejuicio social. Mientras tanto, Elena se mantenía en silencio, observando cómo todos se devoraban en grupos de mensajes, buscando un chivo expiatorio. Fue idea de ella. Solo me reí porque pensé que era una actuación. No tuve la culpa. Las excusas brotaban, pero no borraban el daño. La verdad, como un tsunami, arrasaba la reputación de cada uno. 2 días después, un periódico de gran circulación estampó el titular que sellaría el destino de muchos. Expulsada de su propia fiesta, la cara del prejuicio social. Opinión pública cambió de bando en cuestión de horas. Las redes sociales, antes escenario de burlas, ahora se llenaban de apoyo y solidaridad hacia Elena. Mensajes de cariño e indignación llegaban de todas partes, de personas que se identificaban con su historia de superación e injusticia, y ella finalmente decidió actuar. Desde lo alto de su mansión,
Observó el jardín que había acogido a tantos que ahora temblaban por sus carreras, por sus nombres manchados. Llamó a su departamento jurídico. Quería que todos los contratos fueran revisados, uno por uno. La convocatoria llegó en forma de orden. Una invitación formal para una reunión obligatoria en la misma mansión, en el mismo salón donde había ocurrido la humillación. Del otro lado de la invitación, miedo, culpa y pavor se mezclaban en un cóctel amargo. En el gran salón, los mismos rostros que antes exhalaban arrogancia, ahora estaban allí, con la cabeza baja, avergonzados, sin valor para levantar las copas, como aquella noche. El silencio era palpable, pesado, cargado de arrepentimiento y aprensión. Cuando Elena entró, impecable en un vestido azul marino, con postura segura y mirada penetrante, nadie se atrevió a abrir la boca. El aire parecía electrizado por su presencia. Fue ella quien rompió el silencio, su voz calma pero firme, resonando por el salón. Veo que esta vez reconocieron a la dueña del lugar. Vinieron las disculpas apresuradas, las justificaciones vacías, los intentos de adulación de última hora. Nadie se atrevía a mirarla directamente, pero todo fue en vano. Con voz firme que no admitía réplicas, ella leyó en voz alta y clara el veredicto. Todos los contratos con los aquí presentes están cancelados. Mis empresas no se asocian con quien no sabe ver humanidad más allá de un vestido, de un apellido, de una cuenta bancaria. Y así selló el destino de los arrogantes, uno por uno con la dignidad de quien no necesitaba gritar para ser escuchada. Sin levantar la voz, ella destruyó con dignidad todo lo que habían construido a costa de su nombre, de su legado. Un mes después, la historia de Elena Jiménez fue contada en una conferencia en una universidad prestigiosa, ante cientos de jóvenes sedientos de inspiración. Allí, frente a un público atento, dejó una lección que resonó más allá de las paredes del auditorio. Cuando me arrastraron hacia afuera, mostraron que su respeto era una farsa. Yo los saqué de mi casa, pero también de mi vida, porque la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la capacidad de reconocer el valor en cada ser humano, independientemente de su apariencia o posición social. Aquel fue solo el primer capítulo de un viaje de giros inesperados, donde la dignidad se mostraría como la más poderosa de las armas. El eco de las palabras de Elena aún resonaba en el salón, pesado como una condena. Los invitados, antes tan altivos, ahora se dispersaban en un silencio incómodo, sus pasos apresurados en el mármol pulido sonando como una huida. Mariana Velázquez, la organizadora de la fiesta, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sus labios, antes tan afilados, temblaban incontrolablemente. La imagen de su empresa, construida con años de esfuerzo y contactos, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes. Intentó acercarse a Elena, una súplica de clemencia atascada en la garganta, pero la mirada fría de la empresaria la detuvo. No había espacio para negociación ni para arrepentimiento tardío. Afuera, la tormenta había dado una tregua, pero el caos se instalaba en las mentes de los humillados. Los celulares, antes levantados para filmar el escarnio, ahora vibraban con mensajes de pánico. Contratos siendo deshechos, asociaciones rotas, la reputación de toda una vida pulverizada en cuestión de minutos. El empresario que había gritado para que Elena fuera expulsada, un hombre de semblante severo y voz potente, ahora parecía un fantasma. Su rostro, antes rojo de rabia, estaba pálido, y sus manos temblaban al intentar marcar un número. Nadie contestaba. Las puertas, antes abiertas, ahora se cerraban en su cara. La noticia del giro inesperado se esparció como un incendio incontrolable, alimentada por la furia de las redes sociales y la sed de justicia del público. La historia de Elena, la mujer que se negó a ser definida por su apariencia o estatus, se convirtió en un fenómeno. Las imágenes de la fiesta, antes motivo de risa, eran ahora un recordatorio sombrío de la crueldad humana. La opinión pública, antes volátil, se solidificó en apoyo a ella. El escándalo golpeó de lleno los pilares de la alta sociedad,
exponiendo la fragilidad de un mundo construido sobre apariencias y prejuicios. Muchos de los que se rieron ahora se escondían, temiendo el linchamiento virtual y el colapso de sus carreras. Mientras el mundo exterior hervía, Elena se retiró a su oficina, en el piso superior de la mansión. La vista de la ciudad iluminada, que antes parecía una invitación a la celebración, ahora le recordaba la complejidad de las relaciones humanas. No sentía euforia, ni siquiera un triunfo amargo. Había solo una quietud pensativa, una sensación de deber cumplido, pero también una tristeza profunda por la naturaleza humana. La venganza para ella no era un acto de crueldad, sino de reequilibrio, de restauración de la dignidad. Carlos, su asistente, entró en la oficina con una taza de té de manzanilla. Sus ojos, siempre atentos, revelaban una mezcla de admiración y preocupación. Había sido su confidente durante años, testigo silencioso de su ascenso y de su discreción. «La repercusión es gigantesca, Elena», dijo, con voz suave. «Los medios no hablan de otra cosa. Tus abogados están sobrecargados con las solicitudes de entrevista». Elena sonrió levemente, una sonrisa cansada. «Déjalos hablar, Carlos. La verdad, una vez liberada, no necesita portavoces. Y en cuanto a las solicitudes de entrevista, diles que no estoy disponible. Mi voz ya ha resonado lo suficiente». Se volvió hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. «Mi madre siempre decía que la humildad es la mayor de las riquezas y que el carácter se revela en los momentos de prueba. Yo solo quería ver quién realmente me veía». La mente de Elena viajó en el tiempo, a los días de su infancia, cuando su madre, doña Guadalupe, trabajaba incansablemente como empleada doméstica en la casa de los Montero, una familia adinerada que, detrás de una fachada de benevolencia, escondía un profundo desprecio por quienes consideraban inferiores. Elena recordaba las largas jornadas de Guadalupe, el olor a jabón y cera que impregnaba su ropa, las manos callosas que, sin embargo, siempre encontraban tiempo para una caricia, un cuento. Guadalupe nunca se quejaba de las humillaciones veladas, de las miradas de desdén, de las órdenes dadas en tono de favor. Absorbía todo, transformando cada gota de amargura en combustible para sus sueños. Fue con el dinero sudado de limpiezas y ahorros meticulosos que Guadalupe compró su primer terreno, un pequeño pedazo de tierra en la periferia que muchos consideraban sin valor. Elena, aún niña, observaba a su madre negociar, aprender sobre construcción, sobre el mercado inmobiliario. Guadalupe tenía una inteligencia aguda, una visión que trascendía las limitaciones de su condición social. Construyó una pequeña casa, luego otra y otra más. Cada ladrillo era un acto de resistencia, cada venta, una victoria. El imperio de Guadalupe no nació en oficinas lujosas, sino en polvorientos, sitios de construcción y en noches de insomnio planificando. Elena creció inmersa en este universo de trabajo duro y dignidad inquebrantable. Guadalupe le enseñó que el valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en lo que era. «El dinero va y viene, hija mía», solía decir Guadalupe, con los ojos brillando de sabiduría. «Pero el carácter, ese es tu verdadero tesoro. No olvides de dónde vienes, y nunca dejes que la soberbia te ciegue». La mansión en la que Elena vivía ahora, la misma que había sido escenario de su humillación, era la joya de la corona del imperio de Guadalupe. Comprada años atrás, reformada y decorada con el buen gusto discreto que siempre caracterizó a la familia Jiménez, representaba la culminación de un sueño. Elena, al heredarlo todo tras la partida prematura de su madre, sintió el peso de la responsabilidad, pero también la llama de un propósito. Expandió los negocios, diversificó las inversiones, pero nunca se desvió de los principios de Guadalupe. Permaneció discreta, ajena a los reflectores, prefiriendo que su trabajo hablara por sí mismo. Hasta aquella noche de tormenta. La idea de infiltrarse en su propia fiesta, sin pompa ni aviso, surgió de una conversación con Carlos sobre la superficialidad del mundo en que vivían. Elena quería ver quién la reconocería por su esencia y no por su apellido. El resultado, aunque doloroso, confirmó sus peores sospechas.
La sociedad, en su mayoría, seguía siendo ciega a la humanidad detrás de las apariencias. Carlos observó a Elena, su mirada distante, y supo que estaba reviviendo recuerdos. «Tu madre estaría orgullosa, Elena», dijo, rompiendo el silencio. «Honraste su legado». Elena se volvió, un brillo en los ojos. «No se trata de orgullo, Carlos, se trata de justicia, y demostrar que hay un precio para la crueldad y el prejuicio». Se acercó a la mesa, donde una tablet mostraba las últimas noticias sobre el escándalo. Ahora, la verdadera batalla comienza. No se trata solo de contratos cancelados. Se trata de reconstruir, de mostrar que un nuevo tipo de poder puede emerger, un poder basado en la integridad y el respeto. Y tengo un plan para eso. Una sonrisa determinada apareció en sus labios. Una sonrisa que prometía más giros que cualquier telenovela podría prever. El juego apenas estaba comenzando. El plan de Elena no era un acto impulsivo de venganza, sino una estrategia meticulosamente elaborada, digna de la mente brillante que había heredado de su madre. No quería solo castigar a quienes la humillaron, quería transformar la crisis en una oportunidad, redefinir el concepto de éxito y mostrar que la dignidad, cuando se defiende, es la más poderosa de las monedas. La primera etapa era consolidar su posición, no solo como la propietaria de la mansión, sino como una voz influyente en la sociedad. En los días que siguieron a la reunión en el salón, Elena se mantuvo recluida, pero no inactiva. Su departamento jurídico trabajaba incansablemente, no solo para formalizar las cancelaciones de los contratos, sino para analizar cada cláusula, cada brecha, asegurando que la repercusión fuera máxima e irrevocable para los involucrados. La noticia de la cancelación masiva de asociaciones con la poderosa Jiménez Inmobiliaria y sus subsidiarias se esparció como pólvora en el mercado, causando un terremoto financiero para muchos de los invitados de aquella fatídica noche. Empresas que dependían de las inversiones de Elena vieron sus acciones desplomarse, y el pánico se instaló. Mariana Velázquez, la organizadora de eventos, fue la primera en sentir el golpe. Su agenda, antes llena de eventos lujosos, se vació en cuestión de horas. Clientes renombrados, temiendo la asociación con el escándalo, cancelaron contratos millonarios. Su reputación, antes impecable, estaba ahora en jirones, y las llamadas de su banco se volvieron más frecuentes que las de sus antiguos clientes. Intentó de todo. Envió flores, cartas de disculpa, correos electrónicos desesperados a Elena, implorando una segunda oportunidad. Pero todos sus intentos fueron interceptados por Carlos, que seguía las órdenes de Elena al pie de la letra. La empresaria no estaba interesada en disculpas vacías, solo en acciones concretas. El empresario que había exigido la expulsión de Elena, un magnate del sector tecnológico llamado Dr. Ernesto Quintana, también enfrentó un colapso. Su empresa, que estaba a punto de lanzar una nueva aplicación con una gran inversión de Elena, vio el proyecto archivado. Los inversores se alejaron y la opinión pública lo crucificó, recordándole sus propias palabras de desprecio. La ironía era cruel. Él, que tanto valoraba la imagen y el estatus, ahora veía su propia imagen destruida por su arrogancia. Mientras tanto, Elena y Carlos trabajaban en un proyecto secreto. No era una nueva adquisición de terrenos o un gran emprendimiento inmobiliario. Era algo mucho más sutil y poderoso, una campaña de concientización. Elena creía que la humillación que había sufrido no era un caso aislado, sino un síntoma de una sociedad que valoraba el tener por encima del ser. Quería usar su voz para cambiar esa narrativa. El primer paso fue la conferencia en la universidad, que Carlos orquestó cuidadosamente. La elección de la institución no fue aleatoria. Era una de las más renombradas del país, frecuentada por jóvenes de diferentes clases sociales, muchos de ellos con el potencial de convertirse en futuros líderes. Elena no quería solo contar su historia, quería inspirar, provocar reflexión, plantar la semilla de una nueva forma de pensar. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno, no solo de estudiantes, sino de periodistas, activistas sociales y curiosos
que querían ver a la mujer detrás del escándalo viral. Elena subió al escenario sin pompa, vistiendo un conjunto simple pero elegante, que contrastaba con los atuendos lujosos que los invitados a la fiesta solían usar. Su presencia era magnética, su voz calma y envolvente. Comenzó la conferencia de manera inesperada, no con la historia de la humillación, sino con la historia de su madre, doña Guadalupe. Contó sobre las manos callosas, los sacrificios, la inteligencia innata que transformó un sueño en un imperio. Mi madre, dijo Elena con los ojos humedecidos por la emoción, me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes con dignidad y respeto. Me enseñó que el mayor valor de un ser humano es su esencia, no su apellido o el brillo de sus joyas. A continuación, narró la noche de la fiesta sin rencor, pero con la claridad de quien exponía una herida social. Describió las miradas de desprecio, los murmullos venenosos, las risas crueles, la expulsión. El público escuchaba en silencio absoluto, muchos con lágrimas en los ojos, otros con indignación estampada en el rostro. No había autocompasión en su voz, solo la fuerza de quien había transformado el dolor en propósito. En ese momento, continuó Elena, no era la empresaria exitosa, la heredera de un imperio. Era solo una mujer con un vestido mojado, juzgada por su apariencia, etiquetada como la criada. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de la fragilidad de una sociedad que se basa en apariencias. Me di cuenta de que el respeto para muchos es solo una máscara que se usa cuando hay algo que ganar. La conferencia culminó con la revelación de la prueba. La decisión de ir a la fiesta sin lujo, sin maquillaje, sin chofer, para ver quién la vería de verdad. La confesión de que nadie había pasado la prueba, ni siquiera los empleados que la conocían, causó un murmullo de asombro en la audiencia. «Los saqué de mi casa», concluyó Elena, con voz firme, «pero también de mi vida, porque la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la capacidad de reconocer el valor en cada ser humano, independientemente de su apariencia o posición social». La ovación fue ensordecedora. Jóvenes se levantaron aplaudiendo, muchos con los ojos llorosos. La historia de Elena, que antes era solo un escándalo, se transformó en un manifiesto. La conferencia se volvió viral, siendo compartida millones de veces, y el nombre de Elena Jiménez pasó a ser sinónimo de integridad y justicia social. Se convirtió en una inspiración, una voz para quienes se sentían invisibles. Sin embargo, Elena sabía que la batalla no terminaba allí. La conferencia era solo el primer paso. Aún había muchos que necesitaban ser confrontados, no con venganza, sino con la verdad. Y había un giro aún mayor por revelar, algo que cambiaría la percepción de todos sobre la familia Velázquez y sobre el propio concepto de herencia. El juego, de hecho, apenas comenzaba, y Elena estaba lista para mover sus próximas piezas. La repercusión de la conferencia de Elena fue abrumadora. De repente, ella no era solo la empresaria discreta o la heredera de un imperio inmobiliario. Era un ícono, una voz que hacía eco de las frustraciones y esperanzas de muchos. Invitaciones para entrevistas en grandes programas de televisión y portadas de revistas renombradas llovían en su escritorio. Pero Elena, fiel a su naturaleza, rechazaba la mayoría. No buscaba la fama por la fama, sino la plataforma para un mensaje mayor. Sin embargo, había una excepción. Uno de los programas de periodismo investigativo más respetados del país, conocido por su seriedad y alcance, consiguió una entrevista exclusiva. Elena aceptó, pero con una condición. El tema sería la importancia de la dignidad y el respeto en las relaciones humanas y no el chisme o el drama personal. Quería que la conversación trascendiera el escándalo y profundizara en los valores que su madre le había enseñado. La entrevista salió al aire en horario estelar y el país se detuvo para verla. Sentada en un escenario minimalista, Elena, con su voz serena y mirada tranquila, desarmó cualquier intento del entrevistador de sensacionalizar la historia. Habló sobre su infancia humilde, sobre la fuerza de su madre, doña Guadalupe, y sobre cómo la experiencia de aquella noche de tormenta la hizo reflexionar
sobre la superficialidad de las relaciones sociales. No se trata de dinero o estatus, explicó, con la claridad de quien había meditado profundamente sobre el tema. Se trata de ver al ser humano detrás de cualquier etiqueta. Se trata de empatía, de reconocer la dignidad en cada uno, independientemente de su condición. La entrevista fue un parteaguas. Elena no solo consolidó su imagen como una mujer de principios inquebrantables, sino que también arrojó luz sobre la hipocresía de una élite que se escondía detrás de fortunas y apellidos. El hashtag Mira la Dignidad se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales, y la historia de Elena inspiró debates en escuelas, universidades e incluso en mesas de comedor. Mientras la imagen de Elena crecía, la de los involucrados en la humillación se desmoronaba. Mariana Velázquez, la organizadora de eventos, estaba al borde de la bancarrota. Su teléfono no sonaba, excepto para cobros. Intentó reinventarse, ofreciendo sus servicios para eventos menores, pero la mancha en su nombre era demasiado profunda. Sus antiguos amigos y clientes la evitaban, temiendo el contagio del escándalo. La ironía era que Mariana, que tanto se enorgullecía de su red de contactos, ahora se veía completamente aislada. El doctor Ernesto Quintana, el magnate de la tecnología, vio su imperio derrumbarse. La cancelación del proyecto con Elena fue solo el comienzo. Los inversores retiraron sus aportes y el valor de sus acciones se desplomó. La aplicación que esperaba que lo catapultara a la cima del mercado fue abandonada, y su empresa, antes un coloso, estaba ahora al borde de la insolvencia. Intentó culpar públicamente a Elena, acusándola de venganza personal, pero sus palabras sonaron huecas y desesperadas ante la narrativa de dignidad que Elena había construido. Pero la historia de Elena guardaba aún más profundidad. Había un secreto, un vínculo inesperado que la conectaba a la familia Velázquez de una forma que nadie podría imaginar. Un vínculo que no trataba de dinero o propiedades, sino de una verdad oculta que cambiaría la percepción de todos sobre la propia mansión y sobre la matriarca de la familia Velázquez, doña Carmen. Elena había descubierto este secreto años atrás al revisar documentos antiguos de su madre. Entre papeles de contabilidad y contratos de inmuebles, encontró una caja empolvada, guardada bajo llave. Dentro había cartas, fotografías y un diario. Era el diario de doña Guadalupe, su madre, pero no solo sobre su vida como empleada doméstica o empresaria. Era sobre un periodo anterior, sobre una amistad improbable y un pacto de silencio. El diario revelaba que, antes de trabajar para los Montero, doña Guadalupe había sido empleada en la casa de los Velázquez por un breve periodo, muchos años atrás. Pero no como una simple empleada doméstica. Había sido la confidente de doña Carmen, la matriarca de la familia, una mujer que, detrás de su fachada austera, guardaba una gran tristeza. Doña Carmen había perdido a su único hijo en un accidente trágico, y su nuera, Mariana, no lograba quedar embarazada de nuevo. El linaje de los Velázquez estaba en riesgo. Las anotaciones de Guadalupe eran vagas al principio, pero luego se volvieron más claras. Doña Carmen, en su desesperación por tener un nieto, había hecho una petición inusual a Guadalupe, que fuera madre de alquiler. Guadalupe, que en ese momento era joven y necesitaba desesperadamente dinero para mantener a su familia en el interior, aceptó. El diario describía los meses de embarazo en secreto, el dolor de la separación al entregar al bebé y la promesa de doña Carmen de que algún día sería recompensada. El bebé, un niño, fue entregado a Mariana y su esposo y presentado a la sociedad como el heredero legítimo de los Velázquez. El diario no mencionaba el nombre del niño, pero daba pistas. Describía una marca de nacimiento inusual en la nuca, un pequeño lunar en forma de estrella. Elena, al leer aquello, sintió que el corazón se le helaba. Conocía esa marca, la había visto muchas veces. La revelación en el diario era impactante. El hijo de Mariana Velázquez, el heredero que todos creían legítimo, era en realidad hijo biológico de su madre, doña Guadalupe, y por lo tanto
su medio hermano. Su nombre era Alejandro Velázquez y era el actual patriarca de la familia, esposo de Mariana. Elena guardó este secreto por años, ponderando qué hacer con una verdad tan explosiva. No quería destruir una familia, pero la injusticia de aquella noche en la mansión la hizo reconsiderar. La humillación que sufrió a manos de Mariana y de Alejandro, su propio medio hermano, era la prueba de que la verdad necesitaba salir a la luz, no por venganza, sino para exponer la telaraña de mentiras y prejuicios que sostenía aquella fachada de poder. Sabía que la revelación del parentesco con Alejandro y la verdad sobre el origen del heredero de los Velázquez sería el mayor giro de todos. No se trataba solo de la propiedad de la mansión, sino de la propia identidad y el legado de una de las familias más tradicionales del país. Elena estaba lista para mover su próxima pieza en el tablero, una pieza que cambiaría el juego para siempre. La decisión de Elena de revelar el secreto sobre Alejandro y la matriarca doña Carmen no fue tomada a la ligera. Ponderó los riesgos, las consecuencias devastadoras que tal revelación traería a la vida de muchas personas. Pero la humillación sufrida, la hipocresía expuesta y la memoria de su madre, doña Guadalupe, que había sacrificado tanto, la impulsaron a actuar. La verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba ser liberada. Carlos, su fiel asistente, fue el primero en conocer el plan. Escuchó a Elena en silencio, sus ojos abiertos de par en par a medida que la historia se desplegaba. El diario de doña Guadalupe, con sus páginas amarillentas y la caligrafía delicada, era la prueba irrefutable. Carlos, que siempre había admirado la discreción y la integridad de Elena, comprendió la magnitud de aquel secreto y la necesidad de exponerlo. «Esto va a sacudir los cimientos, Elena», dijo, con la voz entrecortada. «El país entero se detendrá». Elena asintió. «Es necesario, no se trata de destruir, Carlos, sino de reconstruir sobre bases sólidas. La verdad es el único cimiento que perdura». El plan de Elena para la revelación era tan meticuloso como su estrategia de negocios. No quería que la noticia se filtrara de forma descontrolada, convirtiéndose en un espectáculo sensacionalista. Quería que la verdad fuera presentada con la seriedad y la dignidad que el asunto exigía. Para ello, contactó con el mismo programa de periodismo investigativo que la había entrevistado anteriormente. El equipo, impresionado con la integridad de Elena, acordó darle control total sobre la forma en que se contaría la historia, siempre que la veracidad fuera comprobada. En los días previos a la grabación, Elena reunió todas las pruebas: el diario de doña Guadalupe, certificados de nacimiento, documentos médicos antiguos que mencionaban el embarazo de Guadalupe en la época en que nació Alejandro, e incluso una fotografía de doña Carmen con Guadalupe donde el vientre de su madre ya era visible. La marca de nacimiento de Alejandro, descrita en el diario, sería la prueba final, irrefutable. La grabación de la entrevista fue tensa. El entrevistador, consciente de la bomba que estaba a punto de estallar, condujo la conversación con la seriedad de un cirujano. Elena comenzó recapitulando la historia de su madre, doña Guadalupe, y su paso por la mansión de los Velázquez. Describió la amistad improbable entre su madre y doña Carmen, la matriarca de la familia, una mujer marcada por el dolor de la pérdida de un hijo y por la desesperación de no tener un heredero. Con la voz quebrada por la emoción, Elena reveló el pacto. Doña Guadalupe, en un acto de compasión y necesidad, aceptó ser madre de alquiler para doña Carmen. Mi madre, con su corazón generoso, aceptó llevar el sueño de otra mujer. Llevó un hijo que no sería suyo, pero que traería alegría a una familia que sufría. El público en el estudio y millones de televidentes en casa contenían la respiración. Entonces, Elena reveló la parte más impactante de la historia. El bebé, nacido del vientre de doña Guadalupe, fue entregado a Mariana y su esposo. Está presentado a la sociedad como el heredero legítimo de los Velázquez. Ese bebé que mi madre gestó con tanto cariño es el actual patriarca de la familia Velázquez. Es Alejandro Velázquez y es mi medio hermano.
La revelación cayó como un rayo. El entrevistador, visiblemente conmocionado, pidió a Elena que presentara las pruebas. Ella mostró el diario de Guadalupe, leyendo fragmentos que describían el embarazo, el dolor de la separación y la marca de nacimiento en forma de estrella en la nuca del bebé. Luego, exhibió las fotografías y los documentos médicos que corroboraban la historia. El equipo de producción había obtenido, con la ayuda de un detective privado contratado por Elena, una imagen reciente de Alejandro, donde la marca de nacimiento era claramente visible. La prueba era irrefutable. La entrevista terminó con Elena haciendo un llamado a la verdad y la empatía. Esta no es una historia de venganza, sino de búsqueda de la verdad. Es sobre el valor de una vida, sobre el sacrificio de una madre y sobre las consecuencias de construir una vida, sobre secretos y apariencias. Alejandro es mi medio hermano, y no lo culpo por algo que él no sabía. Pero la verdad necesitaba salir a la luz para que podamos, como sociedad, aprender a ver la dignidad en todos y a valorar la esencia y no la fachada. La transmisión de la entrevista causó un terremoto nacional. Las redes sociales explotaron y el nombre de Alejandro Velázquez se convirtió en el tema más comentado del país. La mansión de los Velázquez, que antes era un símbolo de lujo, ahora era el epicentro de un escándalo sin precedentes. Mariana Velázquez, que ya estaba en desgracia, se derrumbó al ver la entrevista. La vida que había construido sobre una mentira se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro Velázquez, el patriarca, fue tomado por sorpresa. Siempre había creído ser hijo biológico de Mariana y de su difunto padre. La revelación de que su madre biológica era una ex empleada doméstica y que la mujer que había humillado era su propia hermana, lo golpeó como un mazazo. Se encerró en su despacho, tratando de procesar la avalancha de información y la traición que sentía. Su vida, su identidad, todo lo que creía ser, había sido una farsa. Los medios, que antes se habían concentrado en la humillación de Elena, ahora dirigían sus lentes hacia la familia Velázquez, investigando cada detalle de la historia. La reputación de la familia, antes intocable, estaba en ruinas. La sociedad, que antes los idolatraba, ahora los veía con desconfianza y desprecio. Elena, sin embargo, no se deleitaba con la caída de los Velázquez. Había una tristeza en su mirada. Había expuesto la verdad, pero sabía que el camino hacia la sanación y la reconstrucción sería largo y doloroso. El siguiente paso sería el encuentro con Alejandro, un encuentro que sabía que sería inevitable y crucial. La verdad había sido revelada, pero las heridas aún necesitaban ser curadas. El impacto de la revelación sobre Alejandro y doña Carmen fue sísmico, reverberando por todas las capas de la sociedad mexicana. La historia, que parecía sacada de una novela, era la más pura y chocante realidad. El nombre Velázquez, antes sinónimo de tradición y poder, ahora estaba asociado a un escándalo de proporciones épicas. Alejandro, el heredero que todos creían legítimo, vio su vida dar un vuelco. La prensa lo perseguía, las redes sociales lo linchaban, y la vergüenza era un manto pesado que lo asfixiaba. Mariana, por su parte, estaba en un estado de negación y furia. Encerrada en su habitación de la mansión, se negaba a atender llamadas o a enfrentar la realidad. La mujer que consideraba una intrusa, una criada, era la hija de la mujer que había gestado a su propio hijo. La mentira que ella y doña Carmen habían mantenido durante décadas se desmoronaba, llevándose consigo su reputación y su estatus. El lujo que la rodeaba ahora parecía una prisión dorada. Mientras el caos se instalaba en la vida de los Velázquez, Elena se mantenía en una serenidad casi inquebrantable. Sabía que la verdad, una vez liberada, causaría estragos, pero también sabía que era el único camino hacia la sanación. El dolor que sentía por Alejandro era genuino. Él era una víctima tanto como ella, manipulado por una mentira que moldeó su vida. Carlos, siempre a su lado, observaba la fuerza de su jefa. Alejandro intentó ponerse en contacto, Elena, informó con voz cautelosa. Está desorientado, quiere una conversación. Elena asintió, su mirada fija en el paisaje de la ciudad.
Era inevitable. Prepara un encuentro discreto, no en la mansión, un lugar neutral donde podamos hablar con calma. Eligió un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar sencillo y acogedor, lejos de los reflectores y la ostentación. Quería que el primer encuentro con su medio hermano estuviera desprovisto de cualquier formalidad o presión. El día señalado, Elena llegó al café antes que Alejandro. Se sentó en una mesa discreta, observando el movimiento de la calle. Su corazón latía un poco más fuerte, pero su mente estaba clara. No sabía qué esperar de Alejandro. ¿Rabia? ¿Negación? ¿Arrepentimiento? Estaba preparada para cualquier reacción. Pocos minutos después, Alejandro entró en el café. Estaba diferente de la imagen altiva que los medios solían mostrar. Sus hombros estaban encorvados, el rostro pálido y los ojos, antes tan llenos de arrogancia, ahora cargaban ya una profunda tristeza y confusión. La divisó y caminó hacia ella con pasos vacilantes. «Elena», dijo con voz ronca, casi un susurro. Se sentó frente a ella sin poder mantener el contacto visual. «Alejandro», respondió ella, con voz suave, sin ningún rastro de acusación. «Gracias por venir». Un silencio pesado flotó entre ellos. Alejandro respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. «Yo no sé qué decir. Mi vida, todo lo que creía que era, es una mentira». Finalmente levantó los ojos y Elena vio el dolor en su mirada. «¿Por qué hiciste esto, Elena? ¿Por qué expusiste todo de esta manera?» Elena lo miró con calma. «No lo hice para lastimarte, Alejandro. Lo hice por la verdad, por mi madre, doña Guadalupe, que cargó con este secreto y este dolor toda su vida, y por mí, que fui humillada en mi propia casa por personas que se beneficiaban de esta mentira». Continuó, explicando la historia del diario de Guadalupe, los detalles del pacto con doña Carmen, la necesidad de su madre de aceptar la propuesta para sobrevivir. «Mi madre no era una villana, Alejandro. Era una mujer desesperada, que tomó una decisión difícil para sobrevivir y para dar una vida mejor a sus hijos. Y doña Carmen estaba desesperada por tener un heredero. Ambas fueron víctimas de las circunstancias y de una sociedad que las presionaba». Alejandro escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. La rabia inicial comenzó a dar paso a la comprensión y después a una tristeza abrumadora. «Mariana, ¿ella siempre supo?», preguntó con la voz quebrada. «Sí», confirmó Elena. «Ella y doña Carmen mantuvieron el secreto durante décadas. Fuiste criado como hijo de ellas, con todo el lujo y privilegio, mientras mi madre, tu madre biológica, luchaba para construir una vida desde cero». Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandro. Ya no era el empresario arrogante, sino un hombre que acababa de descubrir que toda su vida era una farsa. «Te humillé, Elena. Aquella noche fui un monstruo, y tú eras mi hermana». La culpa lo corroía. Elena extendió la mano sobre la mesa, tocando la suya. «No te culpo, Alejandro. No lo sabías. Fuiste una víctima tanto como yo. La culpa es de la mentira, del prejuicio que permitió que esa mentira se mantuviera. Pero ahora la verdad está ahí, y podemos elegir qué hacer con ella». Alejandro levantó los ojos, sorprendido por la compasión de Elena. «¿Qué haremos ahora?» «Podemos reconstruir», respondió Elena. «Podemos usar esta verdad para mostrar que la dignidad y la honestidad son más valiosas que cualquier fortuna o apellido. Podemos honrar la memoria de nuestra madre, doña Guadalupe, y construir un legado de verdad». El encuentro con Alejandro fue el primer paso de un viaje de sanación y reconciliación. No sería fácil. La sociedad aún estaba en shock, y las heridas eran profundas. Pero Elena había plantado la semilla de la verdad, y ahora estaba dispuesta a nutrir la esperanza de un futuro donde la dignidad prevaleciera sobre la hipocresía. El próximo capítulo de la historia de los Jiménez y los Velázquez apenas comenzaba, y sería escrito con la tinta de la verdad y la redención. El encuentro en el café fue un punto de inflexión para Alejandro. La conversación con Elena,
desprovista de acusaciones y llena de una compasión inesperada, lo desarmó, por completo. Salió de allí no con rabia, sino con un dolor profundo y una sed de verdad que nunca antes había sentido. La vida que conocía, los cimientos de su identidad, habían sido pulverizados. De vuelta a la mansión Velázquez, Alejandro confrontó a Mariana. La discusión fue acalorada, llena de acusaciones y negaciones. Mariana, en su desesperación, intentó manipular la situación, alegando que todo era un error, un montaje de Elena para apoderarse de la fortuna familiar. Pero Alejandro, con la verdad fresca en su mente y el diario de Guadalupe como prueba irrefutable, no se dejó engañar. Exigió la verdad, cada detalle, cada mentira que ella y doña Carmen habían tejido a lo largo de los años. Mariana, acorralada, finalmente se derrumbó. Entre lágrimas y sollozos confesó todo, confirmando la historia de Elena. La desesperación de doña Carmen por tener un nieto, el pacto con Guadalupe, el miedo a que el secreto fuera revelado. Admitió que, durante años, vivió con el peso de la mentira, pero que el deseo de mantener el estatus y el linaje de los Velázquez la cegó. Alejandro escuchó, con el corazón oprimido, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y una extraña compasión por la mujer que lo había criado. La madre que conocía era, después de todo, una víctima de sus propias ambiciones y miedos. La prensa, sedienta de más detalles, rodeaba la mansión de los Velázquez. Alejandro, tras días de reclusión, decidió que era hora de enfrentar al mundo. Convocó una rueda de prensa, un acto valiente que sorprendió a todos. A su lado no estaba Mariana, sino su abogado, que parecía tan abatido como él. Alejandro, con la voz quebrada pero firme, confirmó la historia de Elena. Admitió que había sido criado en una mentira, que su madre biológica era doña Guadalupe y que Elena era su hermana. «Fui un hombre arrogante y ciego», declaró, con los ojos húmedos. «Humillé a mi propia hermana en mi casa sin conocer la verdad. Pido perdón a Elena, a la memoria de doña Guadalupe y a todos los que fueron heridos por esta mentira. Mi vida, mi identidad, todo lo que creía ser fue una farsa, pero a partir de hoy elijo la verdad. Elijo honrar la memoria de mi madre biológica y construir un futuro basado en la honestidad y la dignidad». La rueda de prensa fue un shock para el país. La postura humilde y sincera de Alejandro generó una ola de empatía. Las redes sociales, que antes lo linchaban, ahora se dividían entre la condena y el apoyo. Muchos reconocían el valor de un hombre que, incluso en medio del caos, eligió la verdad. Elena vio la rueda de prensa desde su oficina, al lado de Carlos. Una lágrima solitaria rodó por su rostro. No era una lágrima de triunfo, sino de alivio. Alejandro estaba comenzando su viaje de redención, y eso era lo que importaba. En los días siguientes, Alejandro buscó reconectarse con Elena. Las conversaciones eran largas y difíciles, llenas de preguntas sobre el pasado, sobre doña Guadalupe, sobre la vida que él no conoció. Elena, paciente, compartió recuerdos de su madre, historias de su infancia humilde, los valores que la moldearon. Alejandro, a su vez, contó sobre su vida de privilegios, sobre la presión de ser un Velázquez, sobre la soledad que muchas veces sentía, incluso rodeado de lujo. Poco a poco, un lazo de hermandad comenzó a formarse, construido sobre la base de la verdad y el perdón. La mansión de los Velázquez, escenario de tantas mentiras y humillaciones, pasó por una transformación. Alejandro, en un acto simbólico, decidió que ya no sería un símbolo de ostentación y secretos. Propuso a Elena que la mansión fuera transformada en un centro cultural y educativo, un espacio donde la historia de doña Guadalupe y los valores de dignidad y respeto serían enseñados. Elena, emocionada con la propuesta, aceptó. Era la forma perfecta de honrar la memoria de su madre y de transformar un lugar de dolor en un faro de esperanza. Mariana, por su parte, fue internada en una clínica psiquiátrica, incapaz de lidiar con la avalancha de eventos y la pérdida de su identidad. Su caída fue un recordatorio sombrío de las consecuencias de vivir una vida
basada en mentiras. La historia de Elena y Alejandro se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad, por más dolorosa que sea, puede llevar a la sanación y la redención. Demostraron que el perdón es posible y que la dignidad, cuando se defiende, puede transformar vidas y redefinir legados. El Centro Cultural y Educativo en la antigua mansión de los Velázquez sería el testimonio vivo de esa transformación, un lugar donde la historia de una mujer humilde y visionaria sería contada, y donde las lecciones de empatía y respeto serían eternizadas. El próximo capítulo de la vida de Elena y Alejandro sería sobre la construcción de un nuevo legado, un legado de verdad y humanidad. La transformación de la mansión Velázquez en un centro cultural y educativo fue un proyecto monumental, pero también un acto de catarsis para Elena y Alejandro. Juntos, supervisaron cada detalle, desde la restauración de las antiguas salas hasta la creación de programas pedagógicos innovadores. El objetivo no era solo contar la historia de Doña Guadalupe, sino también ofrecer un espacio para la comunidad con cursos de arte, música, emprendimiento y sobre todo conferencias sobre ética, dignidad y respeto. El centro fue bautizado como Instituto Guadalupe Jiménez, un homenaje a la mujer que con su humildad y visión había construido un imperio y indirectamente desvelado una telaraña de secretos. La inauguración fue un evento emocionante, con la presencia de autoridades, artistas y muchos de los que fueron tocados por la historia de Elena. Alejandro, al lado de su hermana, pronunció un discurso emocionado, reafirmando su compromiso con la verdad y con el legado de su madre biológica. Había perdido una fortuna y una identidad forjada en mentiras, pero había ganado algo mucho más valioso: la verdad, la familia y la oportunidad de construir un futuro con propósito. La vida de Elena después de la tormenta encontró una nueva calma. Continuó al frente de Jiménez Inmobiliaria, expandiendo los negocios con la misma discreción e integridad de siempre, pero ahora con un propósito aún mayor. Parte de las ganancias de la empresa se destinaba al Instituto Guadalupe Jiménez, garantizando su sostenibilidad y la expansión de sus proyectos sociales. Elena se convirtió en una figura inspiradora, una prueba viviente de que la verdadera fuerza reside en la autenticidad y en la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Alejandro, por su parte, se dedicó íntegramente al instituto. Descubrió una pasión por la educación y el impacto social que nunca imaginó tener. Lejos de los reflectores del mundo de los negocios, encontró un nuevo propósito, trabajando para garantizar que la historia de su madre biológica y los valores que ella representaba fueran diseminados. Se convirtió en un conferenciante solicitado, compartiendo su propio viaje de autodescubrimiento y redención, e inspirando a muchos a cuestionar sus propias verdades y prejuicios. La relación entre Elena y Alejandro floreció. Se volvieron inseparables, compartiendo no solo el legado de Doña Guadalupe, sino también la construcción de un futuro. Las conversaciones eran francas, llenas de risas y a veces de lágrimas. Eran la prueba de que los lazos de sangre, cuando son nutridos por la verdad y el perdón, pueden ser más fuertes que cualquier mentira o prejuicio. Mariana Velázquez permaneció en la clínica psiquiátrica durante mucho tiempo. La caída fue demasiado abrupta para ella. Con el tiempo y con el apoyo de terapeutas comenzó a aceptar la realidad, aunque el proceso fuera lento y doloroso. Alejandro la visitaba ocasionalmente, no con rabia, sino con una mezcla de compasión y tristeza. Sabía que ella también era una víctima, atrapada en una telaraña de mentiras que la consumió. El incidente en la fiesta, que en su momento parecía una tragedia, fue recontextualizado por la sociedad. De un escándalo, se transformó en una parábola moderna sobre la hipocresía, la resiliencia y el poder transformador de la verdad. La historia de Elena y Alejandro fue contada en libros, documentales e incluso inspiró obras de teatro, convirtiéndose en un hito en la cultura popular, un recordatorio constante de que la dignidad no tiene precio y que la esencia de una persona vale mucho más que cualquier fachada. Los antiguos invitados a la fiesta, aquellos que se rieron y humillaron a Elena,
enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Muchos perdieron contratos, reputación y estatus. Algunos intentaron redimirse, buscando el perdón de Elena, pero ella, aunque no guardaba rencor, mantenía una distancia profesional. La lección había sido aprendida y las consecuencias sentidas. El Instituto Guadalupe Jiménez prosperó, convirtiéndose en un faro de esperanza y un centro de debate sobre temas sociales importantes. La mansión, antes un símbolo de exclusividad y secretos, ahora era un espacio abierto, acogedor, donde la historia de una mujer humilde era celebrada y donde nuevas generaciones aprendían el valor de la verdad, la empatía y la dignidad. Elena y Alejandro, lado a lado, continuaron construyendo el legado de su madre, Doña Guadalupe. Demostraron que el verdadero poder no reside en la riqueza o el estatus, sino en la integridad, la verdad y la capacidad de transformar el dolor en propósito. Su historia era un testimonio de que, incluso en las mayores tormentas, la dignidad puede emerger victoriosa y que el perdón y la verdad son los cimientos para un futuro más justo y humano. Y así, la narrativa de Elena, Alejandro y el legado de Doña Guadalupe continuó inspirando, un capítulo a la vez, en el gran tapiz de la vida. El Instituto Guadalupe Jiménez floreció, convirtiéndose en más que un centro cultural. Era un movimiento. Su historia, enraizada en la dignidad y la superación, atraía a personas de todas las esferas sociales. Las clases de emprendimiento, inspiradas en el viaje de Doña Guadalupe, formaban nuevos talentos, muchos de ellos provenientes de comunidades carentes, que encontraban en el instituto el apoyo y la orientación que les habían sido negados en Minfosintoistis, otros lugares. Las conferencias sobre ética y empatía resonaban profundamente, provocando debates y estimulando una nueva conciencia sobre el valor humano. Elena y Alejandro trabajaban en perfecta sintonía. Jiménez Inmobiliaria, bajo el liderazgo de Elena, continuaba prosperando, pero ahora con un propósito social aún más evidente. Cada nuevo emprendimiento era planeado no solo para generar ganancias, sino para construir comunidades con espacios verdes, áreas de convivencia y programas de inclusión. Alejandro, por su parte, se dedicaba en cuerpo y alma al instituto. Su experiencia como ex magnate, combinada con la humildad que la verdad le impuso, lo convertía en un líder inspirador. Era la prueba viviente de que la redención era posible, y su voz, antes arrogante, ahora transmitía una sabiduría adquirida a duras penas. La relación de los dos hermanos se profundizaba cada día. Compartían no solo el trabajo, sino también las pequeñas alegrías y los desafíos de la vida. Las noches en la antigua mansión, ahora transformada, estaban llenas de largas conversaciones, recuerdos de Doña Guadalupe y planes para el futuro. Alejandro, que nunca había tenido una figura fraterna en su vida, encontró en Elena una confidente, una mentora y, sobre todo, una hermana. Y Elena, que siempre había cargado sola con el peso del legado de su madre, descubrió en Alejandro un socio leal y un amigo inestimable. La historia de ambos continuaba siendo tema de estudios en universidades y de reportajes especiales. Ya, no como un escándalo, sino como un caso de éxito sobre la resiliencia humana y el poder de la verdad. Muchos de los que antes los criticaron o humillaron, ahora buscaban en el instituto un camino para su propia redención, ofreciendo apoyo y recursos. La sociedad, lentamente, comenzaba a reevaluar sus propios valores, impulsada por la narrativa de Elena y Alejandro. Un día, Carlos, que seguía siendo el brazo derecho de Elena y un amigo querido, trajo una noticia inesperada. Mariana Velázquez, después de años de tratamiento y reclusión, había recibido el alta de la clínica. Había pasado por un largo proceso de autoconocimiento y arrepentimiento. Ya no era la mujer altiva y superficial de antes. El dolor y la soledad la habían transformado, arrancando las máscaras y exponiendo su fragilidad. Alejandro, al saber la noticia, sintió una mezcla de aprensión y esperanza. Había visitado a Mariana en la clínica algunas veces, pero las conversaciones siempre eran difíciles, permeadas por la culpa de ella y el dolor de él. Ahora, sin embargo, había una oportunidad para un nuevo comienzo.
no como madre e hijo, sino como dos seres humanos que compartían un pasado complejo. Elena lo animó. La verdad libera, Alejandro, y el perdón, cuando es sincero, cura. Dale la oportunidad de redimirse, y a ti la oportunidad de cerrar este ciclo. Alejandro decidió encontrarse con Mariana en un lugar neutral, un jardín público, lejos de 1900, cualquier recuerdo de la mansión. Ella estaba diferente, con el cabello gris y un semblante más suave, pero sus ojos aún llevaban la marca de un sufrimiento profundo. Alejandro, dijo ella con la voz quebrada, lo siento mucho, por todo. Por la mentira, por el dolor que te causé a ti y a Elena. Fui una mujer cegada por la ambición y el miedo. No merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente. Alejandro la observó, y por primera vez vio no a la mujer que lo engañó, sino a un alma quebrada en busca de paz. Extendió la mano, un gesto de compasión. El perdón es un camino, Mariana, y la verdad es el primer paso. Podemos no tener el pasado que yo imaginaba, pero podemos construir un futuro diferente, un futuro basado en la honestidad. No hubo un abrazo efusivo, ni lágrimas de alegría. Hubo un apretón de manos, un reconocimiento mutuo de que el viaje de cada uno, por más tortuoso que fuera, había llegado a un punto de aceptación. Mariana no pidió volver a la mansión o a la vida de lujo. Pidió solo una oportunidad de contribuir, de alguna forma, al Instituto Guadalupe Jiménez, de usar su experiencia, ahora transformada, para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Elena y Alejandro, en un gesto de rara grandeza, aceptaron. Mariana comenzó a trabajar voluntariamente en el instituto, lejos de los reflectores, ayudando en la organización de eventos y en la administración. Su presencia discreta era un recordatorio constante de que la redención era posible para todos y que la dignidad al final era el mayor de los legados. La historia de los Jiménez y los Velázquez, que comenzó con una humillación y una mentira, culminó en una narrativa de verdad, perdón y transformación. La mansión, antes un símbolo de prejuicio, ahora era un faro de esperanza. Y Elena y Alejandro, hermanos unidos por la verdad, continuaron construyendo un mundo donde la esencia de cada ser humano era valorada por encima de cualquier apariencia o fortuna. El viaje aún no había terminado, pero el camino estaba claro, pavimentado con los valores que doña Guadalupe había enseñado: dignidad, verdad y amor. Los años se desenvolvieron, y el Instituto Guadalupe Jiménez se consolidó como una fuerza transformadora en el escenario nacional. No era solo un centro de aprendizaje, sino un epicentro de debates sobre valores humanos, inclusión y emprendimiento social. La mansión, otrora escenario de exclusividad y prejuicio, pulsaba con la energía de cientos de alumnos, profesores y voluntarios, todos inspirados por la historia de una mujer que, con dignidad, construyó un legado. Elena y Alejandro, ahora no solo hermanos, sino socios inseparables en un propósito mayor, veían el instituto crecer y florecer. Jiménez Inmobiliaria, bajo el liderazgo visionario de Elena, se expandió más allá del sector inmobiliario tradicional, invirtiendo en proyectos de vivienda social e infraestructura comunitaria, siempre con la premisa de que la ganancia debía ir de la mano con el impacto social. Elena, con su mente estratégica y corazón compasivo, era la fuerza motriz detrás de la expansión, asegurando que la empresa de su madre continuara siendo un faro de integridad. Alejandro, por su parte, encontró su verdadera vocación en la gestión y el desarrollo de programas del instituto. Su experiencia anterior en el mundo corporativo, combinada con la profunda transformación personal que vivió, le confería una perspectiva única. Se convirtió en un mentor para muchos jóvenes emprendedores, compartiendo no solo conocimientos de negocios, sino también las lecciones de humildad y resiliencia que aprendió. La arrogancia de antaño había sido sustituida por una sabiduría tranquila y una empatía genuina. Era la prueba viviente de que la verdadera riqueza no estaba en acumular, sino en contribuir. Mariana Velázquez, en su camino de redención, encontró un lugar discreto, pero significativo, dentro del instituto.
Lejos de los reflectores, se dedicaba a la organización de eventos y a la curaduría de exposiciones de arte, utilizando su antigua experiencia de forma positiva. Sus ojos, antes llenos de amargura y orgullo, ahora reflejaban una paz recién descubierta. No buscaba perdón público, sino la oportunidad de cada día reparar el pasado a través de sus acciones en el presente. Poco a poco, la comunidad del instituto, consciente de su historia, comenzó a verla no como la villana de antaño, sino como una mujer que, como todos, estaba en busca de su propia redención. La historia de Elena y Alejandro continuó siendo contada y recontada, inspirando a millones. Se convirtió en un clásico moderno, un recordatorio perenne de que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad y la sanación. Los medios, que antes explotaban el drama, ahora celebraban la resiliencia y la capacidad de transformación de la familia. La sociedad mexicana, por su parte, parecía haber absorbido la lección, con un creciente movimiento en pro de la valoración de la dignidad en todas las esferas. En un día soleado, Elena y Alejandro estaban sentados en el jardín del instituto, observando a los niños jugar y a los estudiantes estudiar. La mansión, antes un símbolo de una mentira, ahora resplandecía como un monumento a la verdad y la esperanza. «Mamá estaría orgullosa», comentó Alejandro con una sonrisa suave. Elena asintió, sus ojos humedecidos por la emoción. Ella siempre supo que la verdadera herencia no era la fortuna, sino los valores que llevamos. Y la dignidad, Alejandro, es el mayor de todos los tesoros. Habían transformado el dolor en propósito, la humillación en inspiración y la mentira en un legado de verdad. El viaje no había sido fácil, pero cada paso, cada desafío, cada lágrima y cada sonrisa habían pavimentado el camino para un futuro donde la esencia humana era, finalmente, lo que más importaba. La historia de Elena y Alejandro era un testimonio vivo de que, al final, la dignidad siempre encuentra su camino hacia la luz. Los años se transformaron en décadas, y el Instituto Guadalupe Jiménez, bajo la incansable dedicación de Elena y Alejandro, trascendió las expectativas más optimistas. De un centro local, se convirtió en una referencia nacional en educación humanizada y emprendimiento social. Sus programas fueron replicados en otras ciudades, formando una red de polos Guadalupe Jiménez, que esparcía los valores de dignidad, ética y superación por todo el país. El nombre de Doña Guadalupe, la mujer humilde que inspiró todo, ahora era susurrado con reverencia en aulas y en consejos de administración. Elena, aunque mantenía la presidencia de Jiménez Inmobiliaria, dedicaba cada vez más tiempo a la filantropía y a la mentoría de jóvenes líderes. Su presencia era un faro de integridad en un mundo que muchas veces parecía perder el rumbo. Se convirtió en una voz influyente en foros internacionales sobre responsabilidad social corporativa, defendiendo la idea de que el verdadero progreso económico solo se alcanza cuando está acompañado de justicia social y respeto humano. Su cabello ahora exhibía hilos plateados, pero sus ojos mantenían el mismo brillo determinado y compasivo de siempre. Alejandro, por su parte, era el corazón palpitante del instituto. Había formado una familia, encontrando la felicidad y la estabilidad que su vida de mentiras nunca le había proporcionado. Sus hijos crecieron escuchando las historias de Doña Guadalupe, de su abuela biológica y del viaje de redención de su padre. Eran la nueva generación, imbuidos de los valores que el instituto representaba, listos para llevar adelante el legado. Alejandro, con la sabiduría que solo la experiencia y la humildad pueden traer, era el guardián de la memoria de Guadalupe, asegurando que la esencia del proyecto jamás fuera olvidada. Mariana Velázquez, en su quietud, permaneció en el instituto hasta sus últimos días. Nunca buscó el reconocimiento público, contentándose con contribuir tras bastidores. Su presencia, antes un recordatorio del pasado doloroso, se convirtió en un testimonio silencioso de que la transformación era posible para todos. Falleció en paz, rodeada por algunos de los voluntarios y empleados del instituto,
que la veían no como la figura del escándalo, sino como una mujer que, al final, encontró su propio camino hacia la redención. La antigua mansión de los Velázquez, ahora el edificio principal del instituto, era un símbolo vivo. Sus pasillos, antes resonando con risas vacías y juicios, ahora resonaban con el bullicio de mentes curiosas, el sonido de clases y la risa de niños. El salón donde Elena fue humillada había sido transformado en un auditorio, donde se impartían conferencias inspiradoras y donde la historia de Doña Guadalupe era contada a nuevas generaciones. En una tarde de otoño, Elena y Alejandro, ya abuelos, caminaban por los jardines del instituto. Las hojas secas crujían bajo sus pies y el sol dorado pintaba las paredes de la antigua mansión. Observaban a sus nietos, pequeños y llenos de vida, corriendo y jugando en el mismo césped donde, décadas atrás, una tormenta había cambiado sus vidas para siempre. «Es increíble cómo todo se ha transformado, ¿verdad, Elena?», dijo Alejandro, la voz llena de gratitud. «¿Quién diría que de aquella noche vendría todo esto?». Elena sonrió, una sonrisa que llevaba la sabiduría de una vida bien vivida. «Mamá siempre decía que la vida tiene sus propios caminos, Alejandro, y que la verdad, como el agua, siempre encuentra una forma de fluir. Nosotros solo abrimos las compuertas». Se sentaron en un banco, de piedra, observando el instituto, la prueba viviente de que la dignidad, cuando se defiende con coraje, puede reescribir historias, sanar heridas y construir un legado que trasciende el tiempo y las generaciones. La historia de Elena y Alejandro y el espíritu de Doña Guadalupe continuarían inspirando, un recordatorio eterno de que la esencia humana, la verdadera riqueza, reside en la capacidad de amar, perdonar y construir un mundo más justo y humano para todos. Las décadas se sucedieron y el Instituto Guadalupe Jiménez, que un día fue la antigua mansión de los Velázquez, se transformó en una institución centenaria, un faro de conocimiento y humanidad. Sus pilares, dignidad, emprendimiento ético e inclusión social, se habían arraigado profundamente en la cultura del país, influenciando políticas públicas e inspirando incontables vidas. La red de polos Guadalupe Jiménez se extendía por todas las regiones, adaptando sus programas a las necesidades locales, pero siempre fiel a la esencia de su fundadora. Elena, ahora con una sabiduría que trascendía los negocios, se había alejado de la gestión diaria de Jiménez Inmobiliaria, pasando el bastón a una nueva generación de líderes que ella misma había preparado, imbuidos de los mismos valores. Su vida estaba dedicada a la presidencia honoraria del instituto, donde su presencia era un símbolo vivo de la resiliencia y la fuerza de la verdad. Pasaba sus días entre conferencias, encuentros con jóvenes emprendedores y momentos de contemplación en los jardines que tanto amaba, los mismos jardines donde la tormenta de su vida había comenzado. Alejandro, con la misma pasión de siempre, continuaba como director ejecutivo del instituto. Había visto a sus propios hijos crecer y convertirse en adultos comprometidos, muchos de ellos trabajando activamente en la institución o en proyectos sociales alineados con sus principios. Sus nietos, ahora jóvenes adultos, eran presencias constantes en el instituto, absorbiendo las lecciones y la historia de su bisabuela, Doña Guadalupe, y de sus abuelos, Elena y Alejandro. Ellos eran el futuro, la garantía de que el legado continuaría floreciendo. En un día de primavera, el Instituto Guadalupe Jiménez celebraba su cincuentenario. El antiguo salón donde ocurrió la humillación de Elena, ahora un auditorio moderno y acogedor, estaba lleno. En el escenario, Elena y Alejandro, ya con las marcas del tiempo, pero con el mismo brillo en los ojos, se preparaban para la ceremonia. El público estaba compuesto por exalumnos que se habían convertido en emprendedores exitosos, líderes comunitarios, académicos y, por supuesto, sus familias, incluyendo a sus nietos, que representaban la continuidad de aquel sueño. Una de las nietas de Elena, una joven vibrante y elocuente, subió al escenario para homenajear a los abuelos.
Habló sobre doña Guadalupe, la mujer que, con su dignidad inquebrantable, plantó la semilla de todo. Habló sobre Elena, la visionaria que transformó el dolor en propósito, y sobre Alejandro, el hombre que encontró la redención en la verdad y dedicó su vida a ella. Esta mansión, que un día fue un símbolo de secretos y prejuicios, dijo la nieta con la voz quebrada, es hoy un monumento a la verdad, al perdón y a la capacidad humana de reinventarse. Es la prueba de que la dignidad, cuando se defiende, es la más poderosa de las herencias. Cuando Elena y Alejandro subieron al escenario, la ovación fue ensordecedora. Elena, con voz suave pero firme, expresó su gratitud. Esta no es la historia de una familia, sino la historia de una idea. La idea de que cada ser humano tiene un valor intrínseco, independientemente de su origen o apariencia. Mi madre nos enseñó eso. Y la vida nos mostró que, al final, la verdad siempre prevalece. Alejandro a su lado completó. La mansión fue un escenario para una mentira, pero se convirtió en un templo para la verdad. Que el espíritu de Guadalupe continúe guiando a todos los que pasen por aquí, recordándoles que la verdadera riqueza está en la integridad y en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Al final de la ceremonia, Elena y Alejandro se retiraron al jardín, al mismo banco de piedra donde tantas veces habían conversado. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y la brisa suave traía el murmullo de las voces que celebraban dentro del instituto. «Mira todo esto, Alejandro», susurró Elena, señalando la mansión iluminada y las risas que venían de adentro. «Ella lo logró, nuestra madre lo logró». Alejandro sostuvo la mano de Elena, un gesto de profunda conexión y gratitud. «Sí, Elena, ella lo logró, y nosotros juntos honramos su legado. La tormenta pasó, y lo que quedó fue la más bella de las primaveras, la historia de Elena y Alejandro, y el eterno legado de doña Guadalupe, era un testimonio vivo de que incluso en las mayores adversidades, la dignidad y la verdad pueden no solo sobrevivir, sino florecer, construyendo puentes donde antes había abismos y transformando el pasado en un faro de esperanza para las generaciones futuras. La mansión, que un día fue escenario de humillación, ahora era un santuario de inspiración, un recordatorio perenne de que la verdadera riqueza reside en la esencia del ser humano. El tiempo, implacable en su flujo, continuó tejiendo la tapicería de la vida, y el Instituto Guadalupe Jiménez, con sus raíces profundas en la verdad y la dignidad, se convirtió en un pilar inquebrantable. Las semillas plantadas por doña Guadalupe, regadas por el coraje de Elena y por la redención de Alejandro, habían crecido en un árbol majestuoso, cuyos frutos alimentaban almas y mentes en todo el mundo. El modelo del instituto fue estudiado y replicado en otros continentes, demostrando que los valores humanos no conocen fronteras. Elena, la matriarca de la verdad, vivió una vida plena e inspiradora. Sus últimos años fueron dedicados a la contemplación y a la mentoría informal, recibiendo en sus aposentos del instituto a líderes y pensadores que buscaban su sabiduría. Partió serenamente, en su sueño, con una sonrisa en los labios, como si el deber cumplido y la paz interior fueran sus últimos y más preciosos compañeros. Su funeral fue un evento discreto, pero su memoria fue celebrada en cada rincón del mundo donde el Instituto Guadalupe Jiménez había tocado vidas. Alejandro, el hermano que encontró su verdadero yo en la luz de la verdad, continuó liderando el instituto con la misma pasión y dedicación hasta una edad avanzada. Él era el puente vivo entre el pasado de secretos y el futuro de esperanza. Su voz, antes poderosa en los negocios, se convirtió en un susurro sabio que hacía eco de las enseñanzas de su madre biológica. Se unió a Elena algunos años después, dejando atrás una familia unida y un legado inconmensurable. El liderazgo del instituto fue asumido por la siguiente generación, los hijos y nietos de Elena y Alejandro, que habían crecido inmersos en los valores de doña Guadalupe. No eran solo herederos de un nombre, sino guardianes de una filosofía. La nieta de Elena,
aquella que había hablado en el cincuentenario, se convirtió en la nueva presidenta del instituto, trayendo consigo la energía de la juventud y la sabiduría de sus antepasados. El hijo de Alejandro, a su vez, asumió Jiménez Inmobiliaria, garantizando que la empresa continuara siendo un modelo de negocios con impacto social. La antigua mansión Velázquez, el corazón del instituto, permaneció como un santuario. Sus paredes, impregnadas de historias, eran un recordatorio constante del viaje. El salón donde todo comenzó, el Auditorio Guadalupe Jiménez, era escenario de ceremonias de graduación, conferencias internacionales y debates acalorados sobre el futuro de la humanidad. Los jardines, antes testigos de humillación, eran ahora espacios de reflexión e inspiración, donde nuevas generaciones de estudiantes soñaban y planeaban un mundo mejor. La historia de Doña Guadalupe, Elena y Alejandro se convirtió en una leyenda. No era solo una narrativa familiar, sino un mito fundacional sobre la fuerza de la dignidad humana. En libros de historia, en obras de teatro, en películas y en canciones, el cuento de la mujer humilde que, a través de su esencia, desenmascaró la hipocresía e inspiró una revolución de valores, continuaba resonando. En un futuro distante, mucho después de que Elena y Alejandro se hubieran convertido en parte de la historia, un joven estudiante, recién llegado al Instituto Guadalupe, Jiménez, caminaba por los pasillos de la antigua mansión. Se detuvo frente a un retrato de Doña Guadalupe, sus ojos humildes y sabios fijos en el horizonte. Al lado, una placa simple decía, Guadalupe Jiménez, la dignidad que transformó el mundo. El joven, que había leído la historia, sintió la energía del lugar. Comprendió que la mansión no era solo un edificio, sino un testimonio vivo de que la verdad, el perdón y la dignidad son las fuerzas más poderosas del universo. La humillación de una noche, la mentira de décadas, habían sido transmutadas en un legado eterno, demostrando que la verdadera herencia no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de inspirar y elevar el espíritu humano. Y así la historia, que comenzó con una lágrima y un secreto, continuaba siendo escrita capítulo por capítulo en el alma de cada uno que se atrevía a creer en el poder de la verdad. Las eras se sucedían y el Instituto Guadalupe Jiménez, lejos de convertirse en una reliquia del pasado, demostró ser una institución atemporal, adaptándose y prosperando en un mundo en constante transformación. La mansión, ahora un hito histórico y arquitectónico, era un testimonio silencioso de los cambios que había atravesado, de un escenario de secretos a un epicentro de innovación y humanidad. En el siglo XXI, con el ascenso vertiginoso de la tecnología y la proliferación de informaciones y desinformaciones, surgieron nuevos desafíos. La sociedad, cada vez más conectada digitalmente, parecía paradójicamente más susceptible a fachadas y apariencias, a verdades fluidas y a juicios superficiales, reminiscentes de aquel tiempo en que la humillación de Elena fue aplaudida. El legado de Guadalupe, Elena y Alejandro, que hablaba sobre la esencia humana y la dignidad innegociable, se volvió más relevante que nunca. El liderazgo del instituto estaba ahora en manos de Lucía, bisnieta de Elena, una mujer con la misma determinación y claridad de su bisabuela, pero con una visión adaptada a los nuevos tiempos. A su lado estaba Mateo, nieto de Alejandro, un estratega brillante que combinaba la pasión por el impacto social con un profundo entendimiento de las complejidades del mundo digital. Juntos, formaban un dúo formidable, honrando el legado de sus antepasados. Un nuevo movimiento global, impulsado por algoritmos y por la búsqueda incesante de validación virtual, comenzó a minar las bases de la autenticidad y la empatía. La cultura de la fachada digital, donde la imagen valía más que el carácter, amenazaba con oscurecer los valores que el instituto había defendido durante un siglo. Lucía y Mateo sintieron que era el momento de una nueva intervención, una que rescatara la esencia de la historia de Guadalupe para las nuevas generaciones. Lanzaron la campaña Esencia Humana, una iniciativa global que utilizaba las propias herramientas digitales, redes sociales, realidad virtual e inteligencia artificial, para diseminar los principios del instituto.
El corazón de la campaña era una serie de documentales interactivos que recontaban la historia de Doña Guadalupe, Elena y Alejandro, no como un cuento antiguo, sino como una parábola viva sobre los peligros de la superficialidad y el poder liberador de la verdad. Lucía, con su elocuencia y carisma, se convirtió en la voz de la campaña. En un evento transmitido mundialmente, directamente desde el Auditorio Guadalupe Jiménez, el antiguo salón de fiestas de la mansión, habló para millones. Hace un siglo, mi bisabuela Elena fue humillada en este mismo lugar por una sociedad que valoraba la apariencia por encima de la dignidad. La verdad, que parecía enterrada, salió a la luz y transformó todo. Hoy, en un mundo de filtros y perfiles perfectos, la fachada aún intenta engañarnos. Pero la lección de Guadalupe Jiménez es eterna. La verdadera riqueza de un ser humano reside en su esencia, en su verdad, en su capacidad de ser auténtico y empático. Mateo, por su parte, desarrolló plataformas digitales que permitían a los usuarios explorar la historia del instituto, participar en desafíos de empatía y crear sus propios proyectos de impacto social, inspirados en los valores de Guadalupe. La campaña Esencia Humana se viralizó, tocando corazones y mentes en todos los rincones del planeta. Jóvenes y adultos de diferentes culturas y realidades comenzaron a cuestionar la superficialidad de sus propias vidas digitales y a buscar una conexión más profunda con su verdadera esencia. El Instituto Guadalupe Jiménez, con su historia centenaria, demostró que la verdad y la dignidad son valores universales y atemporales. La mansión, que un día fue el epicentro de un escándalo, ahora era un faro global, irradiando un mensaje de autenticidad y humanidad. La historia de Guadalupe, Elena y Alejandro continuaba siendo escrita, no solo en libros o documentales, sino en el alma de cada individuo que se atrevía a mirar más allá de la fachada y a abrazar la belleza de su propia esencia. Y así, el legado de la dignidad, nacido de una humillación, continuaría brillando, guiando a las generaciones futuras en un mundo en constante evolución. La campaña Esencia Humana, lanzada por el Instituto Guadalupe Jiménez, reverberó mucho más allá de las expectativas de Lucía y Mateo. No fue apenas una iniciativa puntual, sino el catalizador de una revolución silenciosa en la forma en que la humanidad se relacionaba con la tecnología y, más importante, consigo misma. El clamor por autenticidad, por una conexión genuina que trascendiera la superficialidad de las pantallas, se convirtió en un movimiento global. Las plataformas digitales del instituto, antes enfocadas en recontar una historia, evolucionaron para convertirse en espacios de construcción de comunidades, de apoyo mutuo y de celebración de la diversidad humana en su forma más pura. Filtros que alteraban la apariencia fueron sustituidos por herramientas que realzaban la individualidad, y la búsqueda de me gusta dio lugar a la valoración de conexiones significativas. Empresas de tecnología, antes obsesionadas con el engagement a cualquier costo, comenzaron a reevaluar sus modelos de negocio, buscando alinearse con los principios de dignidad y bienestar digital que el Instituto Guadalupe Jiménez defendía. Lucía, con su visión perspicaz, lideró la expansión internacional del instituto, estableciendo alianzas con universidades, gobiernos y organizaciones no gubernamentales en todos los continentes. El sello Guadalupe Jiménez, de autenticidad digital, se convirtió en un estándar global, certificando plataformas y contenidos que promovían la verdad, la empatía y el respeto a la esencia humana. Mateo, con su genialidad tecnológica, desarrolló algoritmos que, en lugar de polarizar y manipular, priorizaban la diseminación de informaciones verificadas y la promoción de interacciones constructivas. La antigua mansión de los Velázquez, la cuna de toda la historia, permaneció como el corazón palpitante del movimiento. Sus paredes, que atestiguaron la humillación de Elena y la redención de Alejandro, ahora albergaban laboratorios de innovación social, centros de investigación sobre ética digital y espacios de meditación y autoconocimiento. Turistas y estudiosos de todo el mundo
visitaban el lugar, no solo para conocer la historia, sino para sentir la energía de un lugar donde la verdad había triunfado sobre la mentira. En un futuro distante, cuando la humanidad ya había superado los desafíos de la era digital, aprendiendo a coexistir con la tecnología de forma saludable y ética, el legado de Guadalupe Jiménez era más que una historia. Era un principio fundamental de la existencia. Los niños en sus escuelas aprendían sobre la dignidad guadalupe, un concepto que enseñaba a valorar la esencia de cada ser, a respetar las diferencias y a construir un mundo donde la verdad fuera la base de todas las relaciones. Lucía y Mateo, ya en edad avanzada, pero con la llama de la pasión aún encendida, observaban el mundo que habían ayudado a construir. Sentados en el jardín de la mansión, bajo la sombra de un árbol centenario, veían a las nuevas generaciones, libres de las ataduras de la superficialidad, interactuando con una autenticidad y una profundidad que sus antepasados apenas podrían haber soñado. ¿Crees que algún día todo esto comenzó con una humillación en una fiesta?, preguntó Lucía a Mateo con una sonrisa. Mateo, con un asentimiento de cabeza, respondió: «Lo creo, porque la dignidad, Lucía, es una fuerza indomable. Puede ser pisoteada, oscurecida, pero nunca destruida. Y cuando encuentra una voz como la de Guadalupe, de Elena y de Alejandro, tiene el poder de reescribir no solo una historia, sino la historia de la humanidad». La mansión, el instituto, la campaña Esencia Humana, todo era un testimonio de que la verdadera revolución no estaba en la tecnología, sino en el redescubrimiento de los valores más intrínsecos al ser humano. La historia de Doña Guadalupe, la mujer humilde que, con su dignidad, desentrañó una mentira e inspiró un legado eterno, continuaría siendo el faro que guiaba a la humanidad en su búsqueda incesante de la verdad y de la esencia. La campaña Esencia Humana, catalizada por el Instituto Guadalupe Jiménez, había a lo largo de los siglos redefinido el tejido social global, la búsqueda de validación externa, de apariencias perfectas y de una vida filtrada, se convirtió en una curiosidad histórica, un vestigio de una era de inmadurez digital. La autenticidad, la empatía y la conexión genuina eran ahora los pilares de una sociedad que había aprendido, a duras penas, que la verdadera riqueza residía en la integridad del ser. La tecnología, antes una herramienta de distracción y superficialidad, fue resignificada. Los algoritmos eran diseñados para fomentar el bienestar mental, promover la diversidad de pensamiento y facilitar la colaboración global en desafíos humanitarios. Las redes sociales se transformaron en redes de propósito, donde los individuos se conectaban no por estatus o popularidad, sino por pasiones compartidas y un deseo colectivo de construir un mundo mejor. El sello Guadalupe Jiménez de autenticidad digital era un estándar universal, sinónimo de confianza y responsabilidad en todas las esferas de la comunicación. El Instituto Guadalupe Jiménez, por su parte, evolucionó para convertirse en una especie de oráculo de la esencia humana. Ya no era solo un centro educativo, sino un guardián de la memoria colectiva de la humanidad sobre la importancia de la dignidad. Sus programas profundizaron en la neurociencia de la empatía, en la filosofía de la autenticidad y en la psicología de la resiliencia, garantizando que las futuras generaciones no solo comprendieran la historia de Guadalupe, Elena y Alejandro, sino que internalizaran sus principios. La mansión, con sus paredes centenarias, era un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración y un recordatorio tangible del poder de una sola vida dedicada a la verdad. Lucía y Mateo, ya en sus años finales, observaban con orgullo la sociedad que habían ayudado a moldear. Habían pasado el bastón a una nueva generación de líderes en el instituto, sus propios descendientes y otros jóvenes, talentos que compartían la misma visión. La historia de Doña Guadalupe era contada en todos los hogares, en todas las escuelas, no como un cuento de hadas, sino como una verdad fundamental sobre la naturaleza humana.
En una tarde serena, Lucía estaba sentada en el banco de piedra en el jardín de la mansión, el mismo banco donde Elena y Alejandro habían compartido tantos momentos. El sol poniente arrojaba largas sombras y la brisa suave susurraba entre los árboles. Mateo se unió a ella, sus ojos cansados pero llenos de una paz profunda. «¿Crees, Mateo?», dijo Lucía, la voz casi un susurro, «que todo esto, este mundo que construimos, nació de una humillación en una fiesta». Mateo sonrió, una sonrisa que llevaba la sabiduría de siglos de aprendizaje. «Lo creo, Lucía, porque la dignidad, la verdadera dignidad es como una semilla. Puede ser pisoteada, ignorada, pero siempre encuentra un camino para germinar, y cuando florece, su belleza y su fuerza son capaces de transformar el desierto más árido en un jardín». Señaló hacia la mansión ahora bañada por la luz dorada del crepúsculo. «Esa mansión, Lucía, no es solo un edificio. Es un eco eterno, el eco de la voz de Guadalupe que clamó por dignidad, el eco del coraje de Elena que la defendió y el eco de la redención de Alejandro que la abrazó. Un eco que resuena a través del tiempo, recordando a todos que la verdad es la única fundación sólida para la felicidad y la paz». Lucía cerró los ojos, sintiendo la brisa en su rostro. El sonido de las risas de los niños que jugaban en el césped del instituto era la melodía de un futuro construido sobre la verdad. La historia de Guadalupe Jiménez ya no era solo una narrativa del pasado. Era la melodía del presente, el himno del futuro, un recordatorio perenne de que la esencia humana, en su forma más pura, es el mayor de todos los legados. Y así, la narrativa se cierra, no con un final, sino con un eco que continuará resonando por la eternidad. El eco de la esencia humana resonaba por todo el cosmos, no solo en la Tierra, sino en colonias espaciales y estaciones de investigación interplanetarias. La humanidad, ahora una civilización multiestelar, había internalizado los principios de dignidad y autenticidad. La tecnología, antes un espejo distorsionado de las vanidades, se había convertido en una extensión de la conciencia colectiva, facilitando la empatía y la colaboración en escalas inimaginables. La superficialidad era un concepto arcaico, estudiado en museos digitales como un error del pasado. El Instituto Guadalupe Jiménez en la Tierra era más que una institución. Era un santuario global, un centro de peregrinación para mentes curiosas y almas en busca de propósito. La antigua mansión de los Velázquez, preservada en su arquitectura original, era el corazón palpitante de ese legado. Sus jardines, ahora exuberantes con flora de varios planetas, eran espacios de meditación e inspiración, donde la historia de una mujer humilde continuaba susurrando lecciones de inestimable valor. Sin embargo, incluso en una utopía construida sobre la verdad, el desafío de la complacencia persistía. Las nuevas generaciones que nunca conocieron la era de la fachada y la desinformación corrían el riesgo de ver la dignidad Guadalupe como un concepto abstracto, una verdad innata. En vez de una conquista ardua y continua, era necesario garantizar que el eco no se convirtiera en apenas un murmullo distante, sino una voz clara y presente. Fue entonces que la 10ª generación de líderes del instituto, descendientes directos de Elena y Alejandro, concibió el Festival de la Esencia. Cada década, en un día específico, el planeta entero se detenía. Todas las pantallas, de dispositivos personales a proyecciones holográficas en ciudades flotantes, exhibían la historia de Doña Guadalupe, Elena y Alejandro en una narrativa inmersiva, interactiva y sensorial. No era solo una renarración, sino una experiencia colectiva que permitía a cada individuo sentir la humillación, el dolor de la mentira, el coraje de la verdad y la alegría de la redención. El punto culminante del festival siempre era transmitido en vivo desde el auditorio Guadalupe Jiménez en la antigua mansión. Allí un joven representante de cada continente y de cada colonia espacial compartía una historia personal de cómo la dignidad Guadalupe había impactado su vida, superando un desafío o inspirando una innovación. Era un testimonio vivo de que la esencia humana,
cuando es nutrida por la verdad, era la fuerza más poderosa del universo. En uno de esos festivales, una joven de la colonia de Marte, con ojos brillantes y una voz llena de convicción, subió al escenario holográfico. Contó cómo, en medio de la vastedad del espacio y la complejidad de la ingeniería planetaria, la historia de Doña Guadalupe la inspiró a buscar soluciones que priorizaran el bienestar de los colonos por encima de cualquier ganancia o eficiencia. «Mi vida», declaró, «es un eco de la dignidad de Guadalupe. Con cada ladrillo que construimos en Marte, con cada respiración que damos bajo un cielo alienígena, recordamos que la verdadera fundación de cualquier civilización es la esencia del ser humano». Al final del Festival de la Esencia, mientras las proyecciones de las estrellas danzaban sobre la antigua mansión, el director del instituto, un descendiente de Alejandro con la misma serenidad de su ancestro, hizo la declaración final. La historia de Guadalupe Jiménez no es solo un cuento del pasado, es un mapa para el futuro. Es el recordatorio de que, en cualquier era, en cualquier mundo, la verdad y la dignidad son las brújulas que nos guían. Que el eco de su esencia continúe resonando, guiándonos para siempre. Y así la narrativa de Guadalupe, Elena y Alejandro no se cerró. Se convirtió en un flujo continuo, una corriente subterránea que nutría a la humanidad, garantizando que, por más que el tiempo pasara y los mundos cambiaran, la llama de la dignidad jamás se apagaría. La mansión, el instituto, el Festival de la Esencia, todo era un testimonio vivo de que la verdadera herencia no está en lo que se acumula, sino en lo que se inspira, eternizando la esencia humana en cada nuevo amanecer. Las eras se fundieron en un flujo continuo de progreso y conciencia, y el Instituto Guadalupe Jiménez, ahora un faro universal de sabiduría, irradiaba sus principios por todas las galaxias habitadas por la humanidad. La antigua mansión de los Velázquez en el corazón de la Tierra no era solo un museo o un centro de estudios, era un punto de convergencia, un santuario donde la esencia de la civilización era recordada y reafirmada. La tecnología, otrora una fuente de distracción y superficialidad, se había convertido en una extensión del alma humana, amplificando la empatía y la conexión en una escala cósmica. Sin embargo, incluso en la vastedad de un universo armonizado, la memoria de la fragilidad humana persistía. La complacencia era el único enemigo remanente, la sombra que amenazaba con diluir la intensidad de la dignidad Guadalupe en un mar de verdades dadas por sentadas. Era crucial que las nuevas generaciones, nacidas en un mundo de autenticidad incuestionable, nunca olvidaran el precio pagado por la verdad. Y así, en el milenio distante, el Festival de la Esencia alcanzó su apogeo. Ya no era un evento anual, sino una experiencia inmersiva y transdimensional, transmitida simultáneamente a cada ser sensible conectado a la red cósmica. El objetivo era simple: permitir que cada individuo en cualquier punto del universo experimentara el viaje de Doña Guadalupe, Elena y Alejandro, sintiendo la humillación, el dolor de la mentira, el coraje de la revelación y la gloria de la redención. En el ápice del festival, el Auditorio Guadalupe Jiménez, en la mansión ancestral, fue escenario de un evento sin precedentes. No había oradores humanos. En su lugar, proyecciones holográficas perfectas de Guadalupe, Elena y Alejandro surgieron en el centro del escenario, recreadas con base en billones de datos históricos y emocionales. La inteligencia artificial más avanzada del universo, imbuida de la sabiduría acumulada de siglos, dio voz a sus memorias más íntimas. La proyección de Guadalupe, con su voz suave pero firme, narró la humillación en la fiesta, el dolor de ser invisible, pero la fuerza inquebrantable de su dignidad. Las lágrimas virtuales corrían por su rostro mientras decía: «Ellos podían quitarme mi fortuna, mi reputación, pero nunca mi verdad, porque la dignidad no se compra, no se vende, simplemente es». A continuación, la proyección de Elena, con el brillo determinado en los ojos, describió la lucha para desvelar los secretos, el dolor de la traición y el coraje de exponer la verdad al mundo. «La verdad es una espada afilada», declaró,
su voz resonando con poder. Hiere, pero también libera. Y la libertad que trae es el mayor tesoro. Por último, la proyección de Alejandro, con la voz quebrada por la redención, compartió el peso de la mentira, la caída y el redescubrimiento de sí mismo a través del perdón y el propósito. Perdí todo lo que pensaba tener, confesó, con una vulnerabilidad conmovedora. Pero gané algo mucho mayor, a mí mismo, y la oportunidad de construir un legado que no fuera de poder, sino de humanidad. A medida que las proyecciones se desvanecían, la mansión entera pulsaba con una energía etérea. No había aplausos, solo un silencio reverente, un reconocimiento colectivo de la profundidad de aquel viaje. En cada mente conectada a la red cósmica, la esencia de la dignidad de Guadalupe, el coraje de Elena y la redención de Alejandro se grababan, no como una historia, sino como un principio fundamental de la existencia. En el jardín de la mansión, el banco de piedra, ahora cubierto por una fina capa de musgo cósmico, parecía brillar. Una única flor, de una especie exótica de un planeta distante, florecía en un tono vibrante de azul. Era un recordatorio silencioso de que, incluso en las vastas extensiones del universo, la semilla de la dignidad, plantada en un pequeño jardín en la Tierra, continuaba floreciendo,